Bueno, mañana es el Día del Trabajador, y yo quisiera hoy, por mañana decirles, rendirles un homenaje tanto a mi nono Enrique, que fue, que fue albañil, ¿no? Toda su vida, hizo muchas casas en Villa Rumipal, Villa del Dique, Villa del Parque, en Hernando, en Pueblo Italiano, y a, y a sus hijos que también fueron albañiles, mi papá y su hermano, el tío Lalo. Quería rendirles un homenaje porque la albañilería no es una actividad, un oficio que sea liviano y, ¿no es cierto?, de oficina, sino que hay que poner el lomo, ¿no? Todos los días, a sol, a sombra. Hay épocas que se trabaja, épocas que no, que la familia hemos sentido también las necesidades en las épocas que no se trabajaba, que no había trabajo, especialmente en los inviernos. Bueno, si bien mi papá era multifacético y hacía otras cosas, todo eso es lo que hace a una persona que se gana el sustento con su trabajo y la dignidad del trabajo y la posibilidad de tener trabajo en Argentina. En la época de mis abuelos, por parte de madre, bueno, ellos trabajaron en el campo, siempre hacían dos veces el tambo y eran un equipo trabajando. Ellos realmente lo dieron todo el esfuerzo y todo el trabajo. No solamente hacían el tambo de 2 veces para darle a Sancor, que era la empresa que trabajaba por ahí de lácteos en la zona, ¿no? Y que la leche en ese entonces valía 10 centavos el litro. Sino que mi abuelo hacía quesos y también hacía huerta. Y su huerta, como estaba al lado del molino y del tanque de agua, y tenía facilidad para regar, y también estaba el bebedero de los novillos y de las vacas que ellos hacían el tambo y de los novillos que vendía también en los que yo a veces cuando era chica lo acompañaba en los, bueno, en donde se venden los novillos, como es que ahora no me sale la palabra cuando es la subasta y se venden los novillos para, bueno, porque se ofrecen como comida para mucha gente. Yo me acuerdo del brete cuando eran vacunados, cuando en la orejita le ponían un número a lo mejor y bueno, dependía de la calidad de la carne y también de la especie que era, ¿no es cierto?, el novillo. Ellos los alimentaban y también sembraban, para darles de comer, sembraban alfalfa. Entonces con la alfalfa alimentaban a los novillos y a las vacas que hacían el tambo. Y con la alfalfa también hacían, ¿cómo se llama? Los fardos. Para la época en que no había pastizales verdes, le daban de comer ese pastizal seco para que tuvieran también un alimento en las épocas en que no era primavera o verano, que tenían el sembrado, ¿no? Y bueno, era un autoabastecimiento, no había muchos fertilizantes en esa época, se cuidaba la tierra, todo era orgánico. La huerta de mi abuelo era un vergel porque tenía todo, pimientos, choclos, cebollines, tenía calabacines, pepinos, tenía también bueno, todo lo que se imaginen, era una huerta muy, muy fructífera. Y mi abuela
ella tenía los pollitos chiquititos, todos así, con luces y como si fuera en un invernadero para pollos así largos, con un plástico, todos y les daba de comer, les hacía la comidita para cada uno de los pollitos, les ponía la luz para que también los calentara y que vieran también que comían el agua, y tenía las ponedoras y vendía huevos. También hacía la ricota con el suero de la leche, el suero caía, bueno, hacía yogur que se pasaban entre las familias el hongo, también se pasaron la kombucha unos años más tarde, y también se compartían entre los vecinos del campo lo que es el jardín, todo lo que es las rosas, los geranios, plantines o esquejes, se compartían entre los vecinos. Y bueno, mi abuelo hacía el queso y también tenía frutales, tenía peras, duraznos, tenía un manzanal, tenía dos nogales, una higuera, muchos ciruelos, y bueno, ellos hacían dulces, mermeladas, y mi abuela hacía dulce de leche, un dulce de leche exquisito, que nosotros siempre tuvimos el pan con la manteca y el dulce de leche del campo. Era imposible tener hambre en esa época siendo niños, y aún cuando mi mamá era profesora de historia y geografía y al principio no cobraba, porque hasta que hicieron los papeles y se pudo certificar el secundario como secundario en sí, bueno, certificar como colegio, ¿no es cierto? Como de educación de la nación, entonces, o de la provincia, no sé cómo era. Entonces, bueno, al hacer todos esos papeleos, mi abuelo también contribuyó a que mi mamá también tuviese ese estudio, la llevaba siempre a estudiar, a ella y a una amiga que estudiaba la carrera del profesorado de matemática, que después se fue a trabajar a Buenos Aires y allá desarrolló su profesión, que era de puro italiano, una amiga, María Ofelia, y bueno, y mi abuela hacía la manteca, como les decía, la ricota, criaba pollos para comer en la familia, criaba pavos, que cuando venían los parientes de Buenos Aires en las vacaciones, siempre había un pavito relleno, un pavito que ella hacía para las fiestas, y se ponían unos tablones en el patio. El patio que ella tenía un paraíso en el cual teníamos nosotras para jugar una hamaca, que mi abuelo nos había hecho con cadenas y con unas maderitas, y ahí nosotros nos divertíamos. Todos los perros que tuvo mi abuelo se llamaron amigos. Ayer fue el Día del Animal, el 29 de abril, ¿no? Y ayer justamente vi un perro pasar por la calle cuando yo estaba con mi gatita Ternurita. Estaba afuera y vi pasar un perro que era igual al amigo que un día faltó y no lo encontraban, y bueno, estaba cazando una iguana, después lo encontró con mi primo Bruno, y se había caído al, al tanque de agua, y el tanque de agua se estaba limpiando, entonces estaba vacío y no había podido salir de ahí. Pobrecito, ¿no? Bueno, tuvo muchos amigos, tuvo 3 amigos. Siempre le decía amigo él, a los perros le ponía ese nombre. Solamente a un galgo que le puso Sevino porque se había venido de perdido, y después, así como se vino, se fue. Era muy gracioso para ese nombre, porque
ese galgo así, también me acuerdo. Y bueno, mi abuela también, además de la manteca, de los huevos, de criar pavitos, todo eso, también nos hacía maicenita, que era maicena con leche, cuando nosotros íbamos a visitarla. Y bueno, y maicena con leche, con dulce de leche, que era lo más rico de todo el mundo, el postre más rico de todo el mundo. Y después también eh, nos hacía las tortas para los cumpleaños. Ella nos hacía las tortas y hacía alfajorcitos, todo batiendo a mano, sin tener máquina. Esas, ¿cómo es? Esas batidoras eléctricas. Eso la tuvo recién cuando se jubiló, cuando dejó el campo. Y bueno, ellas también, este, bueno, además de el dulce de leche, la ricota, tenían también los honguitos del yogur que se compartían y que lo reproducían. Entonces teníamos yogur natural también en nuestra infancia. No nos faltó alimentación por esta autoproducción, por este autoabastecimiento que había en esa época, ¿no? En nuestra infancia, adolescencia. Y si algo nos faltaba, nuestros abuelos nos ayudaban con lo que ellos producían, ¿no? Para consumo propio era, porque por supuesto no era para la venta. Mi abuela tal vez vendía algunos huevos, así para hacerse unos pesos y ser un poco independiente, pero siempre trabajó a la par con mi abuelo. Ellos, como les dije, eran un equipo de trabajo. Los dos iban primero al primer tambo, era la madrugada. Estaban todos los farolitos, se veían los farolitos de los tambos en todos los campos cuando estaban los tamberos a mano, no a máquina, no. No estoy hablando de la actualidad del tambo a máquina ni del firlot, estoy hablando cuando los novillos pastaban libremente, las vacas también, y eran llamadas por su nombre, y las vacas venían, y las vacas eran tratadas también amigablemente, amorosamente, con amor. Y así ellos conocían a sus vacas igual que a los caballos. Me acuerdo de la nena siempre, la yegua que tenían, que era la más mansita. No sé, después otros que mi mamá se acordará también, y mi tía, porque mi tía también los ayudaba en el campo, porque era más joven. Y bueno, trabajaba también mediodía en el pueblo como secretaria. Y mi mamá ya había estudiado y bueno, empezó a ejercer en su profesión como profesora de historia y geografía. Entonces, en ese esfuerzo, ese trabajo, toda esa vida, ¿no? Dedicada a un mismo trabajo, porque mi mamá se jubiló con 40 años de ejercicio como profesora en el secundario, ¿no? Entonces, eso ya no existe hoy. Hoy son muy pocos los que empiezan en un trabajo y se jubilan en eso. Con los despidos masivos y con la precarización laboral, cada vez es más difícil encontrar un trabajo. Y el esfuerzo que hicieron nuestros abuelos que vinieron de Polonia, de España, del País Vasco, ¿no? O de Italia, de Calabria, y que cada uno traía sus conocimientos ancestrales y tal vez se relacionaron con alguien de acá, del país, que ya estaba como
como originario de acá, ¿no? Que era, bueno, los pueblos originarios y sino también los gauchos, ¿no? Que después fueron los mestizos, ¿no? Y bueno, toda esa historia que cada uno trae en su haber, en sus ancestros, en su árbol genealógico, en su ADN, hoy quiero rescatarla para que cada uno de ustedes también, como yo, tome conciencia y se emocione de todo ese esfuerzo que pusieron los inmigrantes y los hijos de los inmigrantes en esos trabajos que era, bueno, en la época de Perón. Entonces, no por ser peronistas ni por poner un, pero era en la época, no, no voy a decir que era en otra época porque estaría mintiendo. Tal vez nuestros bisabuelos sí estaban en otra época política, que también evolucionaron, porque, bueno, primero era el rancho de adobe y techo de paja, ¿no es cierto? Con chintes en los algodones y con vinchucas en los techos de esos ranchos. Pero después, bueno, fueron mejorando en sus condiciones de hábitat para poder tener una vivienda mejor, ¿no es cierto? Y lo hicieron. Entonces, en el Día del Trabajador quiero rendirles homenaje a todos mis abuelos y bisabuelos, mis ancestros, sin olvidarme también de mi abuelo Layo, austríaco, que, bueno, después se casó con mi bisabuela Elena, polaca, pero él como austríaco vino a Argentina con 4 o 5 años y sus padres, o sea, mis tatarabuelos, hacían caminos con masa y pico, con masa y no es pico, con masa y bueno, esa otra herramienta que es la que va tallando y bueno, también por ejemplo con dinamitas, ¿no es cierto? Que hacían los caminos en los Pirineos hasta cruzar a Francia. Y bueno, todo ese trabajo también yo me emociono y lo valoro mucho. A mi abuelo, Canta la piedra, no, ¿cómo es? Bueno, labrador de caminos, tiene un nombre, su oficio. Bueno, era, ahora no me acuerdo cómo se dice, era, bueno, picaba la piedra, como me hace acordar a los, ¿cómo es? A los picapiedras, bueno, pero ese era su trabajo, ¿no? Y era un trabajo muy pesado porque estaban en los caminos y bueno, todo eso que primero fue, por supuesto, precario y después se fue con el tiempo mejorando las condiciones de los caminos que cruzan, como el de acá las altas cumbres o el de San Luis también que cruza de Trapiche para el otro lado, para el lado de donde está el estadio, un estadio, hay un set de grabación también de los actores y hay también una pista de carrera en San Luis y bueno, todos esos caminos que tienen una evolución en su construcción que es inigualable.
porque nosotros los cruzamos y estuvimos, entonces sabemos cómo fue la mejora desde el tiempo en que estaban caminos de tierra o de piedra y después las rutas y bueno, todo eso hace a que, bueno, haya también menos accidentes, menos preocupación, más mejoras de tráfico, de tránsito. Entonces eso hace también a la eh, mejora de una ciudad o de un pueblo, ya sea para el turismo o para los propios lugareños, ¿no? Entonces, bueno, es un día muy especial para todos ellos. Es un día en los que los conmemoro y en los que en mi infancia viví compartiendo todas estas cosas con mis abuelos y también bueno, con mis padres. Entonces, los valoro un montón y por supuesto los admiro un montón en todo su trabajo y su esfuerzo, porque gracias a ellos nosotros también aprendimos lo que es la dignidad del trabajador, del laburante, del que se levanta aún en la madrugada y del que se acuesta a última hora cuando se pone el sol y se levanta antes de que cante el gallo. Entonces todo eso para mí es algo que tengo en el corazón guardado como un sentimiento, una emoción, un sentimiento, una admiración hacia mis ancestros que es inigualable. Y espero que muchos de ustedes también conmemoren en estos días a sus ancestros y por supuesto a sus padres y a quienes son laburantes. Gracias.